Hola a todos. Agradezco mucho la invitación de la doctora Juana Inés Navarrete, de la doctora Alejandra Camacho y de Jacqueline Tovar a este primer simposio latinoamericano de enfermedades lisosomales. Gracias a Iniciativa Pensemos en Cebras México por esta invitación. Y el día de hoy me toca a mí hablar de un tema extremadamente interesante, un tema muy actual sobre el uso de las herramientas moleculares que cada vez se usan más en el diagnóstico de las enfermedades lisosomales. Y no me refiero a que no se usen, sino que se usan como un punto de partida para una mayor detección de estos casos. Entonces vamos a abordar justo ese tema sobre la utilidad de estas herramientas moleculares, cuáles son en las enfermedades lisosomales, ¿no? Bueno, a manera general, les quiero agradecer la invitación desde la unidad donde yo trabajo. Este es el Hospital Central Sur de Pemex, aquí en la Ciudad de México. Y ya que pase toda esta circunstancia de la pandemia de COVID, estarán bienvenidísimos a visitarnos aquí en el hospital. Como seguramente han oído a través de este curso, no tenemos digamos, no voy a perder mucho tiempo en esto, pero nada más para dejar puntos claros, las enfermedades lisosomales forman parte dentro de la definición epidemiológica de enfermedades raras y colectivamente, individualmente son raras en el sentido de que, pues dependerá mucho de la población. Recordemos que muchas de estas tienen herencias autosómicas recesivas y eso hace que en ciertas poblaciones pudieran ser más prevalentes ciertas enfermedades, que pueden ir desde 1 en 50,000 a 250,000 recién nacidos vivos, extremadamente raras, pero ahí lo tengo subrayado y con negritas porque es muy importante que quede claro que colectivamente son muy frecuentes. Estamos hablando de enfermedades que en conjunto tienen frecuencias de 1 en 5,000 a 5,500 recién nacidos vivos. Y eso otra vez puede ser inclusive menor en ciertas poblaciones. Entonces, la incidencia combinada es muy importante. Hay, digamos, ciertas controversias en cuanto a cuántas enfermedades lisosomales existen. De acuerdo a las últimas revisiones y con cierta controversia sobre algunos elementos que se llaman organelos relacionados a lisosomas, como pudieran ser los melanosomas o algunos organelos similares a lisosomas en leucocitos, se calcula que existen alrededor de 70 enfermedades monogénicas lisosomales. Sin embargo, bueno, el listado, por ejemplo, de la organización World Symposium, el del año pasado ubica 66 enfermedades. Entonces, estaremos hablando de un rango entre 60 y 70 enfermedades. Y aquí viene lo más importante de este punto. Existen cerca de 1,300 genes que tienen que ver con la génesis, función, organización del lisosoma. Y de estos 1,300 genes, hasta el momento entre 57 y 83, otra vez dependiendo de la referencia, se han asociado a un fenotipo lisosomal. Esto quiere decir que hay muchas enfermedades más lisosomales que todavía no hemos descubierto o que forman parte de este grupo y que te necesitamos ver un poco más a detalle y que también algunos genes dan diversos fenotipos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero esto es importante porque muchas veces, si yo tengo una apuesta de acuerdo a mi clínica hacia un gen y resulta que había una enfermedad muy similar que estaba asociada a este punto, pues entonces vamos a tener complicaciones. Generalmente, y digo, se ha visto a lo largo de este simposio, las mutaciones de estos genes afectan una función de una proteína y hay que tomar en cuenta que no todas las proteínas son enzimas. Ya vamos a ver que en el lisosoma hay enzimas, proteínas transportadoras, canales, inclusive antes del lisosoma en el aparato de Golgi y en algunos otros organelos, pues pueden afectar la función de estos lisosomas. Y esto nos va a llevar a un acúmulo gradual del sustrato, que es finalmente el punto de las enfermedades lisosomales, lo que conlleva a una disfunción de la célula que la lleva finalmente a apoptosis y una muerte, que esa es la fisiopatología de las enfermedades lisosomales en general. Las fotografías, diversas enfermedades lisosomales, desde enfermedades hipotónicas como POMPE, con dismorfias faciales como las mucopolisacaridosis, etc. Los lisosomas fueron descubiertos por Christian de Duve en 1955, le hicieron acreedores al Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1974,
Y sabemos que son organelos acídicos que funcionan como el centro de reciclaje de la célula. Tenemos al menos 75 enzimas hidrolasas que, dependiendo del sustrato, que es como la gran mayoría clasifica las enfermedades lisosomales, tenemos glucosidasas, lipasas, fosfatasas, peptidasas, sulfatasas, etc. Y también los lípidos entran a este lisosoma para poder ser degradadas. Algunas otras proteínas como activadoras, transportadoras o cofactores también participan. Entonces, otra vez tenemos un sinnúmero de proteínas, no solo enzimas, que participan en la génesis de una enfermedad lisosomal. Y este es el concepto en general cuando yo tengo una enzima deficiente. Yo tengo un grupo de moléculas complejas. ¿Qué estas moléculas complejas qué son? Estas moléculas complejas son moléculas que vienen de la mezcla de varias moléculas simples que forman pues, macromoléculas complejas que la mayoría están en membranas celulares o forman parte de tejidos como el tejido conectivo o sirven de reserva, como en el caso del glucógeno, o lípidos complejos. Todos estos forman o entran a una vía lisosomal y como ustedes pueden ver en el esquema, se requiere de ciertos pasos de la enzima A para quitar las moléculas azules, de la enzima B para quitar las amarillas y así sucesivamente. Pero si yo tengo una enzima que no funciona, pues todos estos sustratos se acumulan. Otra vez, dependiendo del sustrato acumulado, es que como generalmente digamos, se clasifican estas enfermedades, ¿no? Ahora, ¿por qué un genetista les viene a hablar de herramientas moleculares? Todas las proteínas del cuerpo, incluidas las proteínas lisosomales, provienen de nuestra información genética. Entonces, como ustedes pueden ver en el esquema, si yo tengo mi versión normal o wild type de un gen determinado, que ya vimos que son cerca de 1300 genes los que tienen que ver con las enfermedades lisosomales, y estos codifican para ya sea una proteína de anclaje, una proteína transportadora, una enzima, un cofactor, pues esas tienen diversas funciones para que ese sustrato sea degradado en moléculas sencillas. Lo que se pueda reciclar se recicla, lo que se degrada se degrada. En el caso de que el gen tenga una mutación, que en este caso está representada con esta X, pues esto va a provocar que no se forme o se forme mal una proteína y por lo tanto vamos a tener una acumulación de un sustrato que debería ser degradado, ¿no? Como les comentaba, dependiendo, no solo hay enzimas, sino también hay otro tipo de enfermedades lisosomales que pueden surgir de otros puntos. Por ejemplo, pueden surgir de las modificaciones previas a que se exportaban estas proteínas, como ocurren en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi, que esto pudiera ser por ejemplo, la galactosialidosis o la enfermedad de células I, o la deficiencia de múltiples sulfatasas, por ejemplo, en proteínas transportadoras, como pudiera ser la enfermedad de Danon o Niemann-Pick, o, por ejemplo, en ciertos canales, como ocurre en cistinosis. Entonces, otra vez, pensar que las enfermedades lisosomales no solo son problemas de enzimas, sino también de otras proteínas. Tienen diversos modos de herencia, prácticamente prácticamente todas las 70 son enfermedades autosómicas recesivas, pero hay 3 que son ligadas al X recesivas, ahorita las vamos a ver. En las enfermedades autosómicas recesivas yo tengo generalmente en un árbol genealógico varios hermanos afectados. En las enfermedades ligadas al X recesivas yo suelo tener por rama materna varones afectados. Esos pudieran ser datos importantes. Y de las enfermedades ligadas al X que están involucradas en enfermedades lisosomales son 3. Hunter, la enfermedad de Danon, que también se le conoce como pseudoglucogenosis tipo 2, y la enfermedad de Fabry. Todas las demás son autosómicas recesivas, entonces van a seguir las leyes de la herencia autosómica recesiva, es decir, que la enfermedad se presenta en estado homocigoto o heterocigoto compuesto, que ¿qué es esto? Homocigoto es cuando yo tengo ambas copias con la misma mutación de mis 2 genes, o heterocigoto compuesto es cuando yo tengo ambas copias mutadas, pero las 2 mutaciones son diferentes. Y otra vez, generalmente puedo tener antecedentes de cierta consanguinidad endogamia en algunos casos. En otros casos realmente no hay una relación y hay ciertas poblaciones donde estas son más frecuentes. ¿Cuáles son los problemas que empieza a plantear este tipo de situaciones?
Las enfermedades lisosomales, la gran mayoría, no son individuales en su cuadro clínico, es decir, tienen múltiples manifestaciones y estas manifestaciones son comunes entre sí. Más de la mitad de las enfermedades lisosomales tienen cuadros neurológicos. Generalmente se manifiestan como una enfermedad neurovisceral. Y en la parte neurológica se acompaña de discapacidad intelectual, especialmente demencia, un síndrome de regresión donde yo tengo habilidades previamente adquiridas. La pérdida de estas nos lleva a un síndrome demencial, acompañado de crisis convulsivas, a veces eventos vasculares cerebrales o trastornos de movimiento, y la parte visceral, en donde yo tengo hepato, esplenomegalia, donde puedo tener esto. Esta combinación es lo más común y es muy común a muchas enfermedades. Por ejemplo, Gaucher tipo 2 y tipo 3, Niemann-Pick A, Niemann-Pick C. O sea, muchas enfermedades tienen esta combinación. En la parte neurológica, la lipofuscinosis, por ejemplo, etcétera. Y hay algunas otras que pueden tener, por ejemplo, el fenotipo cardiovascular puede estar en enfermedad de Fabry, pero también en algunas mucos. La facies dismorfológica, pues es común a muchas mucopolisacáridos, entonces todo esto dependerá de las manifestaciones. El segundo problema es que, pues ya vimos que todas estas enfermedades están causadas por diversos genes. Entonces, esta imagen a mí me parece muy representativa de la complejidad de las manifestaciones de las enfermedades lisosomales. Por un lado, yo tengo, vean, todos estos genes con un involucro que puede dar afección al sistema nervioso central o, por ejemplo, estos que pueden dar manifestaciones a ojos o algunos que pueden dar manifestaciones esqueléticas. Entonces, yo tengo manifestaciones clínicas que son comunes a diversos genes. Entonces, puede ser que clínicamente yo tenga cierta experiencia y pueda resolver o pueda visualizar que hay ciertas manifestaciones que sean comunes a ciertos genes, pero habrá, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una inmunodeficiencia, pues no hay muchos. Pero si yo estoy evaluando un paciente con discapacidad intelectual o con manifestaciones esqueléticas, puede ser que si yo le apuesto a un gen y no estoy hablando, no estoy viendo otros genes, pues el involucro de estos genes o la participación de estos en el metabolismo de diversos órganos, pues se ve limitada si yo no estudio o yo no tomo en cuenta todos estos genes, ¿no? Y la tercera son los grupos de enfermedades lisosomales. ¿Por qué? Porque pues hay enfermedades lisosomales tratando de buscar maneras de clasificar estas enfermedades, pues se pueden agrupar en estas categorías. Las esfingolipidosis, donde por ejemplo tenemos la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick tenemos todas las mucopolisacaridosis, tenemos algunas, por ejemplo, las glicoproteinosis, algunas que son defectos de la modificación post-traduccional de las proteínas, las enfermedades por atesoramiento de lípidos, las enfermedades donde una proteína integral de membrana no está presente, la glucogenosis tipo 2. Tenemos estos desórdenes relacionados al lisosoma, que esas son los que a veces causan un poco de controversia porque no son en sí lisosomas, sino son lisosomas modificados y donde tenemos las variaciones de la enfermedad de Hermansky-Pudlak y algunas inmunodeficiencias como los Griscelli y el grupo muy grande de lipofuscinosis. Entonces, aunque yo lo clasifique en estas 9 categorías, mis enfermedades lisosomales, pues de todas maneras, dentro de esa categoría hay subcategorías que no son tan fáciles de poder identificar o distinguir entre ellas mismas. Entonces, los grupos de enfermedades lisosomales, el hecho de que yo tenga muchos genes que causen diversas patologías y el hecho de las manifestaciones clínicas hacen que sea muy complejo el poderlas estudiar. Ahora, tomando en cuenta este background, este antecedente, pues sí quisiera poner el otro punto de las herramientas moleculares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el advenimiento de la genómica en el estudio de las enfermedades lisosomales? Bueno, ya les he comentado que nosotros tenemos, nuestro genoma está compuesto por diversas partes, pero de la parte que codifica para proteínas, nosotros tenemos alrededor de 23,000, 22,500 genes. Y de estos 1,300 genes forman parte de aquellos que van a participar
en las funciones y en la formación de los lisosomas. Entonces, primero que nada, no estamos hablando de un gen, estamos hablando de un grupo de genes que van a participar y que esto obviamente va a tener consecuencias fenotípicas importantes, ¿no? Entonces, cuando yo traslapo la genómica a las enfermedades lisosomales, tengo que pensar que la genómica lo que hace es agarrar el estudio del contenido y de la información y del origen de un grupo de genes. Entonces, mientras la genética clásica lo que hace es estudiar un gen a fondo, la genómica lo que hace es estudiar más de un gen para poder determinar qué es lo que sucede con una patología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el abordaje clásico de una enfermedad lisosomal? Primero, mi clínica. Ya sea porque yo tengo un cuadro clínico súper florido y entonces pienso en un Gaucher clásico, pienso en un Fabry clásico tipo 1, pienso en un Niemann-Pick A, por ejemplo. Entonces, los fenotipos clásicos, tal vez que fueron los que se han descrito con mucho tiempo, tal vez no requieran tanto problema en este sentido. Pero también, justamente, tratando de encontrar estos pacientes atípicos de presentaciones tardías, que tienen cuadros clínicos imbrincados, pues entonces se han buscado, por ejemplo, grupos de riesgos de acuerdo a síntomas. Estudiemos todos los pacientes con EBC, a ver si tienen Fabry, o todos los nefrópatas, a ver si tienen Fabry, o estudiemos los pacientes hepatoesplénicos, o por ejemplo, en algún momento, digo que a mí me pareció un poco descabellado, era estudiar a todos aquellos que tienen falla de Medro para ver si tienen mucopolisacaridosis. Entonces, estudiar esos grupos de riesgo. La búsqueda de familiares en riesgo tal vez no es tan complicada si tengo una mutación. Si yo tengo un paciente que tiene un hermano con una enfermedad lisosomal, nace, pues es lógico que yo tenga que buscarlo intencionadamente. O pues el tamizaje neonatal para enfermedades lisosomales. Entonces, esas son mis estrategias clínicas. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para identificar estos pacientes? Pues generalmente el siguiente paso son estudios bioquímicos. Entonces, ¿qué estudios bioquímicos cuento con esto? Pues primero la actividad enzimática cuando es la enzima involucrada y que realmente tampoco es que tengamos todos los estudios de actividades enzimáticas disponibles de las 70 patologías para poderlos hacer, pero existen alternativas. Y esto se puede estudiar en gota de papel, sangre en gota de papel filtro, en leucocitos, en fibroblastos, de algunas de esas. Entonces, dependerá en clínica la enfermedad que yo estoy pensando, el que yo pueda estudiar, tal vez si se trata de una actividad enzimática, ¿no? O, por ejemplo, en algunos casos donde yo no puedo estudiar la actividad enzimática porque no es de una enzima involucrada, o tal vez estoy estudiando biomarcadores, pues entonces los puedo utilizar, como por ejemplo el Niemann-Pick C, yo puedo estudiar el efecto de ese defecto en el acúmulo de la proteína. O, por ejemplo, el acúmulo indirecto de diversos sustratos, que a veces ocurre en Gaucher, en donde yo pueda estudiar la quitotriosidasa. Pero, por ejemplo, en Pompe, yo no puedo estudiar biomarcadores realmente. Entonces, mi opción, a veces, o de manera indirecta, a veces se ha hecho tomar biopsia de músculo y hacer una tinción de paz para poder ver el glucógeno y pues ahí lo veo. O históricamente, el estudio de médula ósea, que a veces, por ejemplo, cuando se tiene sospecha de Gaucher, se tomaba y clásicamente se describían las células de Gaucher, o en fibroblastos con la tinción de Filipina en Niemann-Pick C. Entonces, esos estudios bioquímicos son buenos porque estoy viendo el efecto bioquímico de la enfermedad, pero a veces plantea que no todos los laboratorios lo tienen, o que a veces las muestras no son tan fáciles de obtener, o a veces inclusive puedo yo tener que hacer un estudio invasivo para poderlo hacer. De todas maneras, es tan importante porque es la manera en la que yo estoy viendo el efecto de la enfermedad lisosomal. Y finalmente, ese efecto bioquímico es consecuencia de un gen deficiente, o de una proteína deficiente, consecuencia de un gen mutado. Y esto nos lleva a los estudios moleculares. Entonces, clásicamente lo que se hace es, yo tengo mi clínica, tengo mis estudios bioquímicos y por lo tanto después haré mis estudios moleculares. Pero con el advenimiento de diferentes técnicas de secuenciación de nueva generación y secuenciación de alto rendimiento, algunos han buscado la manera de tal vez decir, bueno, estos estudios bioquímicos que tienen estos bemoles, pues pueda tener ciertas dificultades. Entonces, ¿qué tal si hacemos primero los estudios moleculares, dependiendo de esto, de acuerdo a mi clínica, y después hacemos para corroborar los estudios bioquímicos? Algo
que algunos estudiosos del tema mencionan como la genética reversa. Empecemos con lo molecular y después veamos lo bioquímico, o inclusive a veces antes, la clínica cuando estamos hablando de tamizaje neonatal. Entonces, ¿cuál es el abordaje de molecular de estas variantes? A veces es muy, digamos, en ocasiones, dependiendo de, ahora sí que de acuerdo a esa, pues la pedrada, a veces yo puedo tener, por ejemplo, un familiar en riesgo donde yo ya tengo identificada la mutación, tal vez en este caso de enfermedad de Gaucher, este paciente es homocigoto para una variante que es muy conocida, que es la L44P, pues entonces yo ya no tengo que hacer gran cosa más que irme a buscar esa mutación en ese paciente, ¿no? Pero si yo estoy pensando en una enfermedad que tiene heterogeneidad de mutaciones, como por ejemplo en el caso, vamos a suponer que yo tengo un paciente con sospecha de enfermedad de Fabry y no tengo identificada una mutación, pues tendré que hacer una secuenciación de ese gen en especial que cuando estamos hablando de un Fabry clásico pudiera tratarse, digamos, sería muy difícil confundir el cuadro clínico, pues tal vez tenga que hacer una secuenciación porque el gen de Fabry hasta la fecha se han descrito cerca de 1000 variantes. Entonces, no es tan fácil el yo poder estudiar una. Entonces, tengo que ir, digamos, parte por parte del gen buscando digamos, las mutaciones para descartar. Pero también hay un tercer punto donde se plantea, ya veíamos lo complejo que a veces puede ser el estudiar una enfermedad cuando hay muchos genes involucrados en un mismo fenotipo o en una misma característica. Y esto, por ejemplo, pasa con el grupo de las lipofuscinosis neuronales heroides. Aquí hay 14 enfermedades diferentes, entonces tendría que ir gen por gen tratando de definir cuál es la mutación en estos genes. Y dado que ya existe terapéutica para alguno de estos, pues entonces se plantea la opción de buscar estas variantes de una manera más eficiente. Y esto es común a varias. Por ejemplo, vean, aquí yo tengo 4 genes que tienen que ver con diversas enfermedades. Por ejemplo, aquí tengo GLA que está involucrado en Fabry, pero también tengo LAMP2 que está involucrado en la enfermedad de Danon y el fenotipo que comparten es la cardiomiopatía. Entonces, tengo que buscar en ambos este tipo de circunstancias. Entonces, esto plantea el que yo tenga que usar tal vez tecnologías que abarquen varios genes para tratar de definir el fenotipo. ¿Cuál es el problema de usar estas tecnologías? Que de cierta manera a veces puedo encontrarme variantes que no pueda identificar o que no pueda decir categóricamente que son la causa del cuadro clínico. Y en las secuenciaciones de alto rendimiento, pues tenemos definitivamente que contemplar las variantes de significado incierto. ¿Cuáles son estas variantes de significado incierto? Todos tenemos variantes que nos distinguen a unos de otros, pero no necesariamente esas variantes son patogénicas, nos van a dar una enfermedad, simple y sencillamente pueden ser variaciones que nos distinguen unos de otros, pero es muy difícil tal vez con el momento que se tiene, la cantidad de pacientes que se tienen, bases de datos o inclusive modelamientos de proteínas, que una variante yo la pueda identificar como patogénica o como benigna. Entonces, a ese grupo de variantes en las que todavía no se puede identificar esto, se les conoce como variantes de significado incierto. Y esa nos cuesta trabajo porque basado en esto, pues vamos a tomar decisiones y vamos a saber si ese paciente requiere una terapéutica o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, en los tamices de síntomas dirigidos, tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de Fabry, pues muchos de estos pacientes en programas de diálisis se detectó esta variante que al paso del tiempo se vieron que era una variante benigna y que no causaba Fabry. Entonces, tuvieron que pasar varios estudios para poder saber si esa variante o no daba algún problema. Y de hecho, en Fabry en particular, este tipo de circunstancias han pasado muy seguido. ¿Cuáles son estas tecnologías rápidamente? Estas tecnologías abarcan la secuenciación de nueva generación que, como les decía, lo que permite es secuenciar un grupo de genes y esto me ahorra tiempo, me evita retrasos en el diagnóstico, que algo y mucho del objetivo de este simposio es dar a conocer estas enfermedades para evitar la famosa odisea diagnóstica de la cual se ha hablado
bastante en este simposio. Esto me permite retraso en el diagnóstico, en el punto de secuenciar gen por gen, y también me permite el que yo pueda dar tratamientos oportunos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en estas secuenciaciones? Tengo mi genoma, fragmento este genoma en varios cachitos, digamos, de acuerdo a diferentes plataformas, se ponen adaptadores en una base y se hacen pequeñas reacciones de PCR y secuenciación a lo largo de, digamos, de diversos ciclos. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta varias cosas, entre ellas, pues, digamos, qué tantas veces se hizo este ciclo y algo que se llama alineación, que la alineación es, pues, estos fragmentos se hacen de manera aleatoria y yo tengo que enfocar o embonar ciertos fragmentos unos con otros de tal manera que yo logre la lectura completa de mis genes muchas veces. Entonces, esto permite, obviamente, secuenciar una mayor cantidad de genes y permite yo tener, digamos, leídas varias veces esos genes, de tal manera que lo que yo identifique como patogénico no fue leído una vez, sino fue leído muchas veces. Entonces, eso da muchas ventajas en este tipo de cosas. ¿Cuál es el problema general? Es decir, el análisis de variantes. ¿Por qué? Porque hay personas, hay bioinformáticos que lo que hacen es filtrar estas variantes, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un genoma donde pues hay muchas, digamos, 3 a 4 millones de variantes, hay algunas, me enfocaré a las que son raras, porque por definición una variante patogénica es una variante que se presenta en menos del 1% de la población, me enfocaré en los genes codificantes y de ahí haré diversos filtrados, por ejemplo, lo buscaré en población normal, por ejemplo, buscaré en familiares que tengan síntomas similares, a ver si tienen la misma variante. Por ejemplo, buscaré, digamos, en estudios o las bases químicas evolutivas de esa variante, estudios in vitro, de tal manera que trate de reducir mis ruido y yo me quede con variantes que se ha demostrado por bases de datos, por pacientes similares, o si es una variante nueva por las características de esa variante que realmente son patogénicas. Hay básicamente tres grupos de tecnologías, los paneles de genes, la secuenciación del exoma completo y del genoma completo. Los paneles de genes es agarrar, por ejemplo, este grupo de genes de lisosomales, genes que ya sean descritos, que ya estén publicados, que ya estén validados, y de acuerdo a sus particularidades, secuenciarlos todos. ¿Cuáles son las ventajas? Otra vez, la reducción de tiempo y costo, y con respecto a otras tecnologías, ¿cuáles son las desventajas? Que pudiera ser que no involucre otros genes que estén involucrados en otras patologías o que cuadros que se imbrinquen. Entonces, estos son como genes seguros, genes que yo identifico claramente que están involucrados en patologías y que ya se han descrito en múltiples pacientes, ¿no? Los paneles de exoma y de genoma, más bien la secuenciación de exoma y genoma, ha permitido también el involucro de más cosas. Por ejemplo, en el exoma lo que estoy haciendo es secuenciar todos los genes que codifican para un producto. Y ahí tenemos como varias opciones. Tenemos el exoma dirigido, que es a ciertos genes de manera como similar al paneles de genes, o exoma completo. Y esto permite detectar pues nuevos genes tal vez involucrados en patología. ¿Cuáles son las desventajas? Pues todavía en nuestro país, desafortunadamente, aún con el apoyo de ciertos laboratorios, suele ser muy costoso. A veces, otro tipo de variaciones que se conocen como número variable de copias, que son grandes pérdidas o ganancias, a veces no son tan fáciles de detectar, u otro tipo de mecanismos, y otra vez la interpretación de esas variantes, porque me puedo encontrar variantes de significado incierto. Y en la secuenciación del genoma completo, pues es todo mi genoma, todas mis letras que forman parte de mi genoma, pero igual sigue siendo muy costoso en nuestro medio y que estos casos, sobre todo, pues tal vez se deja para análisis de pacientes, digamos, que son de muy difícil diagnóstico, ¿no? Esta no es una idea nueva, esta es una idea que ya se ha planteado en diversos estudios y existen ejemplos a nivel mundial de casos donde se ha usado esta tecnología en los últimos años. Por ejemplo, este es un estudio muy interesante
de España, de donde lo que quisieron hacer fue, usemos la secuenciación de nueva generación en pacientes con esplenomegalia sin ninguna explicación y trombocitopenia. Aquí metieron 38 pacientes con este fenotipo y 28 genes de lisosomales que tendrían que ver con esto. Esos fueron sus criterios y ¿qué fue lo que encontraron? 8 casos positivos, entre ellos, por ejemplo, casos de gangliosidosis, casos de San Filipo, Niemann-Pick, algunas que inclusive, bueno, como el criterio de la trombocitopenia, pues no lisosomales, algunos casos de Gaucher. Entonces encontraron varias enfermedades lisosomales en pacientes desde los 9 meses hasta los 68 años, que bueno, en este caso fue una eliptocitosis, pero vean este paciente con Gaucher. Entonces, realmente esto permite que pacientes que estaban subdiagnosticados y que seguramente pasaron por 1000 médicos tuvieran un diagnóstico certero. Otros 2 estudios, por ejemplo, este es un estudio de Portugal de 23 pacientes en donde identificaron estos pacientes tomando en cuenta un fenotipo dirigido a una enfermedad lisosomal. Y este es el estudio más grande, este es un estudio de Bélgica, en donde obtuvieron, digamos, utilizaron 150 pacientes, aquí sí con un criterio pensando clínico, con un ojo clínico de enfermedad lisosomal, y en lugar de hacer el seguimiento bioquímico, directamente hicieron el estudio molecular y identificaron 41 pacientes positivos. De estos, la mitad fueron corroborados con bioquímicos, porque como comentábamos cuando veíamos esto, por ejemplo, en el caso de las lipofuscinosis, yo no puedo, no es tan fácil tener un fundamento bioquímico, tener biopsias disponibles para poderlos identificar. Entonces, siempre se tiene que buscar lo bioquímico, pero en ocasiones no lo permite y esto plantea diagnósticos y manejos tempranos. De acuerdo al World Symposium, existen alrededor de 27 patologías actualmente que tienen terapéuticas aprobadas o por aprobarse para este grupo de patologías. Y esto implica que si yo los identifico, pues tendremos un diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una experiencia muy pobre, pero gracias a cooperaciones, en este caso con el laboratorio de diagnóstico genómico a cargo de la doctora Carmen Aláez del INMEGEN, tenemos algunos casos en donde subiendo esta tecnología pudimos identificar algo. Les presento el primer caso. Les voy a presentar 2 casos de los 3 que tenemos. Esta es una paciente que es producto de la gesta 1 de 2, tiene dos hermanos que son gemelos, dicigotos, no hay consanguinidad y endogamia, los papás son jóvenes, con un Apgar, nació a término con un peso de 2,850, una talla de 49 centímetros y un Apgar 8,9. Tiene el antecedente de hiperesplenismo y hepatomegalia leve a los 4 años 10 meses, primer dato que llamaba la atención, con una anemia leve. Sin embargo, esta hepatomegalia no fue abordada, y después se agregó movimientos sacádicos en los ojos y detención de crecimiento. Estas 3 cosas llamaron la atención, pero digamos, en su unidad de adscripción se estuvo valorando por diferentes circunstancias. Después llega a los 12 años, con dificultad respiratoria, le empiezan a abordar y lo que se encuentran es que tiene una estenosis aórtica severa, con una calcificación en el callado de la aorta que se llama aorta en porcelana, requiere de una cirugía muy importante con reemplazo valvular, inclusive se manda, digamos, se aborda toda esta parte y hasta los 14 años es conocida por nuestro servicio de genética por todos estos antecedentes. Realmente nosotros iniciamos un abordaje empezando con cariotipo, descartando algunas causas y pudimos presentar el caso con la doctora Carmen Aláez, tomando en cuenta este tipo de circunstancias, como les decía, se hizo un cariotipo, se buscaba sobre todo, y es lo que les comentaba, por ejemplo, nuestras alternativas fue pensar en enfermedades inmunológicas, porque hay un grupo de patologías que se llaman interfernopatías que hacen este tipo de eventos vasculares, y y bueno, se planteó con un estudio de exoma para
con la doctora Carmen Aláez, y lo que se encontró fue una mutación homocigota en GBA descrita para enfermedad de Gaucher, pero un Gaucher atípico dentro de la clasificación de Gaucher que ustedes vieron a través de este curso. Hay un Gaucher A, un Gaucher 1, un Gaucher 2 y un Gaucher 3, y el Gaucher 3 se divide en A, B y C, y la forma C se conoce como forma cardiovascular de Gaucher. Esta forma cardiovascular de Gaucher es extremadamente rara, pero todos los pacientes con Gaucher 3C tienen esta mutación. No hay ninguno que no tenga esta, y la identificamos de manera homocigota, los padres portadores ambos de esta, y los hermanos, una hermana, sí, es hermano portador y hermana sana. Hicimos ese diagnóstico genómico, lo corroboramos siendo Gaucher una enfermedad disponible para poder hacer estudios bioquímicos. Entonces pudimos hacer la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa, que está en punto 41, y a través del laboratorio del doctor Elías García en Guadalajara pudimos ver la actividad de la quitotriosidasa, que se encuentra pues elevada en este caso. Inclusive, y es muy importante para el seguimiento, el estudio del gen CHIT1 para poder utilizar como biomarcador la quitotriosidasa. Esta paciente además tiene hepato, o sea, claramente un ataque abdominal con hepatoesplenomegalia y calcificaciones en la aorta abdominal, y a través de esto a los 15 años se inició terapia de reemplazo enzimático, hasta los 15 años. Entonces, nadie pensó en Gaucher. Esta es una paciente que pues sale también dentro de, no les voy a decir que es un Gaucher común, es un Gaucher raro. De hecho, el Gaucher cardiovascular se calcula en una frecuencia de 1 en 100,000, pero otra vez, la secuenciación de nueva generación nos permitió el poder obtener este diagnóstico. El otro caso, este es un caso de 5 años, 8 meses, referida por la presencia de talla baja y retraso en el desarrollo. La mamá de 32, el papá de cerca de los 40 años, sanos ambos. Aquí, perdón, lo de ADPKD, que es poliquistosis autosómica dominante, se fue. Ambos padres están sanos. Los hitos del desarrollo fueron normales hasta el año, y desde ahí empieza a acudir con ciertos especialistas. Al año 5 meses requiere estimulación temprana y terapia de lenguaje. Se detecta subida y bajada de escaleras con dificultad, con caídas, y a la exploración física se detecta talla baja, hipotonía y retraso en el desarrollo, similar al caso anterior por esta detención del crecimiento en una mujer. Empezamos con un cariotipo, pues descartando Turner, la cual fue normal, y a los 7 años, 3 meses con una disartria y una ataxia franca. La doctora tiene un proyecto de enfermedades de ataxias autosómicas recesivas, presentamos el caso y pudimos integrarla a ese protocolo, y esto nos permitió a través de un panel de varias genes buscar la alteración. Esta paciente tiene un ultrasonido abdominal normal, lo cual se salía dentro de las visceromegalias a esta edad. También buscamos otras causas de ataxias recesivas como la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina E, las cuales fueron normales. Hicimos varios biomarcadores, sobre todo enfocados a Niemann-Pick-C, que era un estudio que podíamos hacer claramente, muy, muy sencillo, un biomarcador que se usa, que es el ISO 509, y que en 3 ocasiones se hizo porque uno salió dudoso, 2 fueron claramente negativos. Y gracias al panel de la doctora Laes pudimos detectar que la paciente también tiene una mutación homocigota para el gen GLB1. El gen GLB1 está implicado en la gangliosidosis GM1, que de hecho es un gen compartido con la enfermedad de Morquio. Entonces, algunas mutaciones dan Morquio y otras mutaciones dan gangliosidosis GM1. Y también de manera de genética reversa pudimos detectar que tiene una actividad enzimática baja de la beta-galactosidasa en este caso. Entonces, a manera de conclusión y tomando en cuenta estos casos, las tecnologías de nuevas herramientas moleculares han permitido retrasar, digamos, casos difíciles, poderlos resolver, el poder tener en algunos casos una primera línea diagnóstica con el estudio molecular,
y que podamos utilizar estas herramientas cada vez más en casos difíciles de estas enfermedades. Entonces, estas son las conclusiones que yo quisiera dejarles y pues muchas gracias por su atención.